Cuando yo era pequeño y adolescente, odiaba con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo mi lep. La palabra, mire, les voy a enseñar hasta hebreo hoy. La palabra lep, L-E-B, significa corazón en hebreo. Con todo mi lep, odiaba ir a la iglesia. Para mí era muy difícil dar con papás cristianos. Y recuerdo que yo tengo el oído un poquito más desarrollado que las demás personas, es decir, me molesta un poco el ruido alto. Y la primera vez que fuimos a la iglesia cristiana había un ruido insoportable. Y cuando terminó la reunión, mi papá nos mira, a mi hermano y a mí, y nos dice, ¿les gustó? Y nosotros dijimos, no nos gustó. Y seguimos, nos tocó seguir yendo. Es decir, yo pensé que la opinión de nosotros iba a hacer cambiar de parecer a mis papás. A pesar de que le dijimos no, es como cuando tu mamá te pregunta, ¿te gusta la sopa? Y tú dices no, pues tómesela. Lo mismo me pasó a mí. Me tocaba seguir yendo cada 8 días a la iglesia. Y nosotros crecimos en una iglesia súper gomela. Barrios gomelos de Cali. A ver, alguien que me diga. Ciudad Jardín, aparte de Ciudad Jardín. Caney. ¿Dónde? El Limonar. ¿Dónde es que vivís? Altos de Nápoles. Loma Linda es de lo más high que hay en Cali también. Y él menciona el Limonar para salvarse, pero él también vive en Palo de Gomelaje. Loma Linda, MK. Y entonces la iglesia quedaba o queda en el Limonar. Y es decir que las personas que asisten a ese lugar son súper gomelos. Y yo no soy ñero, lo último que sería en mi vida. Pero no, lo más último es no soy gomelo tampoco. Y la verdad me caían muy mal los jóvenes que iban a esa iglesia. No sé, ¿aquí a alguien le cae mal la gente gomela? Levántela. A José Flowers. Okay. A vos también, Jan. Y mantenés con el celular todo el tiempo aquí, por allá, dándote las de niño rico. Bien. Me caía muy mal la gente gomela. Y encima de todos ellos me miraban raro. Porque yo era raro, de hecho. Miraban con esa mirada llena de juicio. Y en mi etapa adolescente, porque llegué a la iglesia cuando tenía 8 años y ya cuando tenía 12 entré en la etapa adolescente y seguíamos en la misma iglesia. No sé por qué mis papás no cambiaban de iglesia, buscaban una que les quedara más cerca. Y en mi etapa adolescente yo lo que hice fue aislarme de la sociedad. Hay chicos que se vuelven rebeldes, que se vuelven peleonas, pero yo lo que hice fue aislarme. Yo creo que si hubiera dado unos añitos después, yo habría sido un emo. Quizás sí habría sido un emo. Pero no era un emo porque encima de todo mi papá me hacía calviar con la cero. Imposible. Imagínate, cada 15 días me tocaba calviarme. Es decir, ¿qué iba a hacer con mi pelo? Nada. Me tocaba colocarme una gorra así a lo Kevin, ¿no? Por aquí. O a lo Julián. Y me aparté de la sociedad. Y recuerdo que mis papás comenzaron con una insistencia en Miguel. Yo me llamo Miguel. Miguel, ¿por qué no conseguís novia? ¿Por qué no tenés amigas? Y a mí me daba pena con mis papás porque yo decía, ay, ¿será que mis papás piensan que yo soy gay, hermano? No tenía vida social. Y a veces mi mamá me decía, ay, Miguel, le quiero presentar a una niña de la iglesia que es más linda y lo quiere conocer a usted. Y yo decía, uy, no, ma. Y entonces me la presentaba, ¿no? Llegaba ese momento súper incómodo. Ustedes saben de lo que les estoy hablando, adolescentes, donde te van a presentar a alguien y no quieres que te lo presenten. Y entonces, digamos, me presentaban a Juana. Vamos a preguntar, una niña que llame Juana. Y yo aquí parado así. Y mi mamá, mijo, venga, le presento a Juana. Y yo aquí, mucho gusto. Y Juana llegaba y esperaba que yo le diera un beso en la mejilla. Y yo, ¿saben qué hacía? Hola, Juana. De hecho, yo todavía saludo así, hola, Juana. Y Juana se quedaba como que. Y mi mamá a veces como que, bueno, los voy a dejar para que hablen. ¿Para que hablen? ¿De qué voy a hablar yo? Si no tengo nada que hablar. Se volvía un momento súper incómodo con esos silencios. Usted sabe esos silencios súper incómodos que a veces vive.
Es como cuando usted se encuentra con su ex y ya se odian aférrimamente y no hay nada de qué hablar. Si usted es una persona o ha sido una persona aislada, yo lo entiendo, yo la entiendo. Fue una etapa donde comencé a divagar en mis emociones y me di cuenta, divagaba en mi pensamiento y me di cuenta que mi parte emocional era nula. Es decir, una mujer podía venir hermosa, linda, maquillada, y yo la veía como que, no, pues no siento nada, la verdad. Pasé por ahí, por esa etapa. Ahora usted me dirá, bueno, Miguel, y si venía un man, también lo mismo. Era lo mismo. No sentía nada en mi etapa adolescente. Y entre semana comenzaron a ir a mi casa a realizar un grupo de oración, lo que hoy en día se llama una casa de paz. Y recuerdo que iban dos viejitos a dar la casa de paz y me daba una rabia con esos viejos. Yo decía, ¿para qué viene aquí? Y encima de todo, el que daba la casa de paz, bueno, tenía por ahí 85, ya murió, ¿no? Como el año pasado murió de 100, imagínate de cuántos años fue eso. Recuerdo que don Jorge y doña Yolanda llegaba a hablar y me decía, Miguel, ¿usted por qué tiene esa cara? Y yo por dentro decía, esta vieja hijo. Y yo andaba a pie limpio en la casa, todo el tiempo andaba a pie limpio. Y un día va llegando la vieja esta, tengo que perdonarla. Va llegando la vieja Yolanda y va diciendo, dice que Miguel, ¿usted por qué anda a pie limpio? ¿Usted sabe lo que pasa con los niños que andan a pie limpio? Y yo la miré y yo dije, la ignoré. Y me decía, Miguel, páreme bolas, ¿usted sabe lo que le pasa a los niños que andan a pie limpio? Y yo le decía, ma, esta gente viene a orar o a juzgarme porque yo ando a pie limpio. Y volvió y me preguntó, ¿usted sabe lo que le pasa a los niños? Y yo sabía, ¿usted sabe lo que le pasa a los niños que andan a pie limpio? Desde niños se les secan los pies. Y entonces, como yo tengo los pies súper raquíticos, súper flacos, yo sabía lo que la vieja esta me iba a decir. Entonces a lo último me preguntó tanto que yo le dije, ¿qué le pasa a los que andan a pie limpio, doña Yolanda? Y ella, pues se le secan los pies. Y yo, esta mucha vieja. Y el Señor, escuches, esto que le voy a decir es cierto, mi hermano lo sabe. El Señor, el viejito, tenía un mal aliento de estadio. Y a veces se arrodillaba a orar contra el piso. Y Mauricio y yo decíamos que iba a pudrir la baldosa. Nosotros decíamos, y cuando mi mamá le daba en el vaso, nadie más volvía a tomar de ese vaso que le daban. Usted sabe lo que le estoy hablando, ese vaso que le dan a los locos cuando llegan a la casa. No sé si alguien tiene una mamá así, yo tengo una mamá así. Vea, saquen el vaso para los locos. A mí me da igual servirle a los locos en cualquier vaso, pero la mamá tiene un vaso por allá, el vaso del loco. Y nosotros lo veíamos orar a veces con la Biblia abierta. Y nosotros nos mirábamos, esa Biblia la está derritiendo. Está derritiendo la palabra del Señor. El caso fue que esos dos viejitos interrumpían mi hora adictiva de jugar Play 2. Y entonces, un día no volví a la iglesia, ya me cansé. Ya cuando vos llegas a la edad de 16, ¿alguien aquí tiene 16? No, Sofía, esto es súper profético, pana. Ya cuando llegaba a los 16 dije, sí, ya no más, me cansé. Exactamente me pasó a mí. Y no volví nunca más a la iglesia. Y a veces mi papá me decía, mi hijo, vuelva a la iglesia. Recuerdo que en esos tiempos el pastor Duber, que es un pastor de esta iglesia, me decía, Miguel, ¿vos cuándo vas a volver? Y me da una rabia. Yo decía, carecaballo, yo le decía carecaballo en este tiempo. Me da una rabia que esta potra, yo le decía por dentro, que esta potra me invite a la iglesia. Hacía mucho bullying yo, está mal, ya no, ya es el pastor, respetado pastor Duber Vélez. Alias, no mentira, sin alias. Hasta que no volví a la iglesia, jóvenes, y me fui a vivir a Bogotá, a Tabogo, solo. ¿Usted sabe lo que es vivir solo? ¿Qué tal es, Paul, vivir solo? Excelente. Vos también sabes lo que es vivir. Vos llegaste de Venezuela solo. No le recomiendo que vaya a vivir solo si usted no sabe cocinar, papi, porque se va a explotar, se va a morir.
Ustedes también viven solos, ¿no? Ustedes mismos se cocinan. ¿Sabroso o difícil? ¿Sabroso? Ay, 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 ve. Llevan como 5 días de ayuno ahí donde están. Tan flaco soy, hijo de madre. No, mentira. Y vivía solo, me comía mi arroz quemado. Yo me la daba del chico libre. Yo decía libre y recuerdo que salía todos los días a la calle y levantaba las manos. Las señoras me miraban en la calle, yo levantaba mis manos. Estaba loco en ese tiempo. Levantaba mis manos y decía, soy un hombre libre, nueva vida. Dejé una novia tóxica en Cali. ¿Usted sabe lo que es dejar una novia? Me liberé por completo. Y bueno, aquí entra lo difícil de la situación. Yo era una persona muy impuntual, llegaba tarde a todas partes en ese tiempo. Y entré a trabajar en una empresa que se llama Caracol Televisión. Y todos los días tenía que abordar el hermoso Transmilenio. Cuando le digo hermoso es porque lo que usted ha vivido en el mío, usted no ha sufrido en la vida. ¿Cuántos aquí andan en mío? A ver. Ustedes no han sufrido nada. En mío lleno. ¿Cuántos andan en mío lleno? No, usted no ha vivido nada, Romina. No ha vivido hasta que no pruebas el Transmilenio. Escuche, si usted no tropelió en el Transmilenio, usted no vivió en Bogotá. Yo tropelé en Transmilenio. Yo peleé en Transmilenio con un rolo. Y se metió una viejita como de 100 años, así contemporánea con la que iba a la Casa de Paz. Se atravesó en la mitad y me dijo, mijo, no pelee, por favor. Y eso como que, me hablando del corazón. Y entonces, cuando iba a abordar el Transmilenio, había una estación que se llama Avenida Chile. Y todos los días tenía que subir un puente. Esas estaciones no se ven en Cali. Tenía que subir un puente y bajar para poder abordar el Transmilenio. Entonces yo iba caminando siempre, miraba la hora, sabía que iba a llegar 2-3 minutos tarde. Y cuando veía que venía el Transmilenio por ahí, cerquita, me tocaba correr para abordarlo. Un día estaba llegando tarde de seguido y iba tarde. Entonces vi que venía el Transmilenio, me había ido sin desayunar y me metí un pique, salí a correr al Zoco. Pasé la tarjeta y yo dije, me tengo que ir en esta vaina como sea. Y entonces, como hay tanta gente, la aglomeración, las multitudes intentando subir, yo comencé a empujar y yo dije, permiso que voy tarde. Yo llegaba gritando y como soy alto, no soy muy fuerte, pero soy alto. Entonces cuando la gente lo veía a uno como que, permiso que voy tarde, decía. Y llegaba abriendo así manos, voy tarde, quítense de aquí por dentro, ¿no? Pero voy tarde. Entonces todas las señoras se quitaban, mijo, pero usted no cabe. Y yo les decía, no ves como estoy de flaco. Y entraba, ya me metía. Entonces alcancé a meter y el Transmilenio cerró y me alcanzó a coger un tris de nalga. No sé si a alguien le ha pasado eso. Yo no tengo nalgas y me cogí un tris de nalga. Y escuche, estaba tan lleno, porque eso es literalmente lleno, que no había oxígeno en el Transmilenio. Así que me comencé a asfixiar. Y yo decía, ¿a quién le voy a pedir ayuda aquí en esta vaina? Y escuche, ya la cosa se puso seria en ese momento. Comencé a pensar en la muerte. Yo dije, me voy a morir aquí. Yo decía, yo empezando a vivir, cumpliendo mi sueño de trabajar en Caracol, me voy a morir aquí. Y cada vez que pensaba y hablaba conmigo mismo, comencé a ver borroso. Y yo decía, no puede ser que me vaya a morir aquí. Y el oxígeno se me iba. Y escuche, yo sabía que él no iba a abrir las puertas hasta un largo tiempo. Y estando allí, parado en el semáforo, el Transmilenio, yo hice una oración. Quizá fue una de las oraciones más sinceras que he hecho en mi vida. Y yo le dije, Dios, te pido que no me muera. Yo le dije, Señor, no me quiero morir aquí. No quiero morirme, Señor. Y entonces sentí que debía dar algo mío. Es decir, debía hacer un sacrificio para que esa oración pudiera ser respuesta. Y yo le dije, Dios, ¿sabes qué? Si no me muero aquí, voy a ir a la iglesia. Y mi hermano me mantenía escribiendo todos los días, Miguel, busca una iglesia. Y yo le decía, sí, tengo que ir, pero
cuando de repente el Transmilenio paró, las puertas se abrieron, alguien me miró, seguramente estaba blanco, casi muerto, y no podía caminar. Salí casi arrastrado del Transmilenio, la gente me miraba, pero nadie te ayuda porque en Bogotá hay mucho ladrón. Salí arrastrado y me tiré al piso en la estación. Esperé más o menos 10 minutos. Cuando me di cuenta, el Transmilenio no había parado en la estación que yo trabajaba. Es decir, había parado una estación antes. Y resulta que el Transmilenio no debía parar en esa estación. Yo no he contado mucho esta anécdota porque yo digo, bueno, ¿quién me va a creer que un Transmilenio no para donde tenía que parar? Eso es como que un mío no pare donde tiene que parar, sino que pare en otra parte donde no debería parar. Y ahí viene la pregunta: ¿quién estaba manejando el Transmilenio? ¿Quién estaba timoneando el Transmilenio? Esa pregunta Dios me la hacía esta semana y yo le puedo decir algo. Jesús estaba a mi lado cuando yo odiaba ir a la iglesia, cuando odiaba ver a los jóvenes de la iglesia donde iba. Él estaba allí conmigo, sino que yo nunca lo vi ni lo sentí. Jesús estaba a mi lado cuando yo no quería ver a los ancianos que iban a hacer la casa de oración a mi casa. Y te puedo decir también que estoy seguro que Jesús iba manejando el Transmilenio. Y también digo, Jesús ha estado siempre. Y se lo digo a alguien que de pronto ha pasado por diversas circunstancias donde se ha sentido extremadamente solo o sola, donde incluso has dudado de quién eres, de ¿para qué estoy aquí en la tierra? Pero mira, yo ya tengo 30 años, 35. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y yo te digo, Jesús ha estado desde el momento 1 contigo. Sino que yo por mi terquedad nunca quise mirar, nunca quise parpadear. Nunca me di cuenta que no se trataba de los chicos de la iglesia, ni de los ancianos, ni de la gente que iba en el Transmilenio. Se trataba de mí. Y solamente cuando me vi literalmente asfixiado, hice una oración y dije: Dios, te prometo de verdad que si me sacas de aquí, voy a buscarte. Y aquí te digo algo: Jesús estaba cuando no estuviste. Jesús está cuando no estás. Y Jesús estará cuando no estés. Es decir, Jesús está en tiempo pasado, presente y futuro. Y yo, escuche, como predicador que soy, yo no puedo cambiarte a ti. Yo no puedo cambiar la iglesia. Es algo que Dios me ha enseñado desde que pastoreo en Bonanza. No puedo cambiar la gente. No puedo cambiar tu lep. ¿Recuerda lo que es la palabra lep en hebreo? Corazón. No puedo cambiar tu corazón, porque yo predico, pero no manejo el bus. No manejo tu vida. Solamente puedo predicar. Tú decides si, como lo dicen en la película Toca la flauta, tú decides si bailas con la música que te está dando el líder esta noche o si te quedas quieto. Tú decides si te mantienes arriba del bus o si te bajas del bus. Es así de sencillo. Y sé que algunos de los que están aquí hoy están liderando y otros algún día van a liderar, algunos muy pronto. Recuerda que es Jesús quien maneja el bus y no tú el que lo hace. Hablo con aquellos que se frustran cuando a veces a su casa de paz va uno o dos. Recuerda que es Jesús quien maneja el bus. Hablo con aquellos que se atarean cuando las cosas no les salen como esperan. Recuerda que Jesús es quien maneja el bus y tú decides si le das el timón de tu vida o si lo sigues manejando tú. Hasta ese día en el Transmilenio yo manejaba el bus de mi vida. Pero ese día le dije: Dios, ayúdame, y entendí que era Jesús el que iba manejando. Después de eso busqué una iglesia y años más tarde te estoy predicando aquí de Jesús. Es Jesús quien añade al bus y no tú. Dice la Biblia en Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Es decir, que el camino por el cual debes transitar es Jesús. A partir de este día, Melanie, Tobías, si ustedes así lo deciden, ustedes pueden decir no, no quiero. Es una decisión autónoma. Yo no puedo obligarlos. Y sabe, yo me quedaba aterrado porque hay algunos chicos de la iglesia donde un día fui que me siguen en las redes sociales. De hecho, esta mañana Elaine, no sé si te acordás de Elaine Villafañe, me comenzó a seguir. Y seguramente cuando estos chicos me ven a mí, dicen, estoy seguro que lo dicen, ahí está, no se acuerdan de mi nombre, pero dicen, ahí está el que no hablaba con nadie, porque ese era yo en la iglesia. Ahí está el mal encarado, porque yo mantenía con mi cara de puño en la iglesia. Ahí está el hermano de Mauricio, porque mi hermano sí era social en la iglesia, yo no. Mi hermano sí tenía amistades. Ahí está el raro. Y yo le estoy hablando a alguien que sabe que es raro o rara. Y escuche, los raros, si yo les pregunto, levante la mano, los raros seguramente ni van a levantar la mano, porque son raros. Ah, bueno, una levanta la mano, bien. Real hasta la muerte. Real G4 Life. Y yo lo único que te puedo decir a ti, rara Kerly, es que Jesús te está llamando. Lo mismo para ti, Melanie, lo mismo para ti, Tobías. Jesús los está llamando a todos. Y de pronto usted dice, bueno, ¿a cuánto les da miedo hablar en público? ¿Sabe? Yo no soy ni he sido tartamudo, gracias a Dios. Tengo un pequeño defecto en la R, pero a mí me daba pavor impresionante hablar en público. Y de pronto a ustedes que les da miedo hablar en público, se intimidan, yo les digo que Moisés, que era tartamudo, cuando se paraba delante de 6 millones de personas a hablar en público, había un silencio ensordecedor en medio de los judíos, porque no se trataba de lo que Moisés decía con su boca, sino de lo que tenía en su lep, en su corazón. Yo creo que era tanto el silencio que había cuando Moisés hablaba, que se podía escuchar, porque él hablaba en el desierto, se podía escuchar el viento mezclado con el polvo, porque era lo que tenía Moisés en su corazón y no en su boca. No era la boca de Moisés, era su corazón. Y quiero cerrar diciéndole algo a alguien que lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien. Alguien que ha sido constante, perseverante, que ha dicho, Dios, voy a hacer las cosas bien. De pronto en tu casa hay gente que hace las cosas mal, pero tú estás haciendo las cosas bien. Quizá tú vives solo y dices, estoy haciendo las cosas bien, Miguel. Quizá tu familia hace las cosas muy mal, pero tú dices, yo estoy haciendo las cosas bien. Quizá tú eres un líder de fila, de los de atrás. Eres de esos líderes que no figura, no está como una figura representativa, sino que estás atrás, pero estás haciendo las cosas bien y sabes que los que están delante tuyo están haciendo las cosas mal. Hablo con ese tipo de persona, con aquellos que están en una empresa o en el colegio y saben que hay rosca, tienen a otros en cuenta y tú haciendo las cosas bien y los que están por encima tuyo están haciendo las cosas mal. Dios me hablaba y me da una palabra, Proverbios capítulo 22, versículo 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Una persona solícita es una persona que hace las cosas con excelencia, una persona que se esfuerza por ser el mejor en todo lo que hace. Hasta en los juegos que hace Abigail ahí afuera quiere ganar, hasta en los juegos que hace Santiago Vargas con Caitlin aquí quiere ganar. Eso es una persona solícita, es una persona que trabaja para ser el mejor, y cuando está haciendo su fila, hace su fila en silencio. Dios te dice, delante de los reyes te voy a poner, no estarás delante de los de baja condición.